y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Génesis 14:8 nos da la razón por la cual Dios anuncia la caída de Babilonia. Dice así: otro ángel le siguió. Ha caído Babilonia, ciudad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios anuncia la caída y destrucción definitiva de Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La razón por la cual Dios anuncia la caída de Babilonia y su juicio sobre ella es porque Babilonia ha emborrachado a las naciones. En Apocalipsis 17, versículo 4, esta mañana estudiamos sobre la vestimenta de Babilonia. Vamos a leer la última parte del versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué contiene esa copa de oro? Aquí dice que es abominaciones, inmundicia, suciedad de su fornicación. La Babilonia espiritual ha emborrachado a las naciones. Esta mañana vimos que el símbolo del vino representa la contaminación de la verdad con la mentira. El vino se consigue por la fermentación de algo que en sí es bueno. El mosto de uva es bueno, pero cuando esto se fermenta, cuando la bacteria entra a hacer su obra, se transforma en vino embriagante. Y de igual manera, cuando la bacteria del engaño entra en la verdad de Dios, aunque aparenta ser bueno, está contaminado porque tiene error mezclado con la verdad. Y el diablo es muy sutil. Si el diablo nos presentara un plato de veneno, nadie se lo comería. Para que nos comamos el plato, tiene que mirarse bueno, tiene que aparentar ser bueno, pero tiene que tener suficiente veneno como para hacerlo letal, como para hacerlo mortal. Y eso es exactamente lo que el diablo ha hecho con la falsificación, porque ya ustedes han comenzado a notar que Babilonia pretende ser la iglesia de Cristo, asevera ser la iglesia de Cristo, declara ser la única iglesia de Cristo, pero es una falsificación, es una copia magistral. Elena de White, en El conflicto de los siglos, declara que la obra maestra de engaño de Satanás es Babilonia, la iglesia romana,
y sus hijas. ¿Por qué? Porque parece ser cristiana. Porque en todos los aspectos exteriores, a primera vista, parece ser la iglesia de Cristo. Y sin embargo, está mezclada la verdad con el error, y eso es lo que lo hace más peligroso, lo hace más fatal, más fatídico, el hecho de que hay mezcla de verdad con el error. Por ejemplo, yo acabo de terminar en Palma de Mallorca una serie que llevó por título La tradición, la Biblia o la tradición. Y fue muy interesante porque fuimos estudiando lo que la Iglesia Madre declara y cómo eso está tan cercano a la verdad. Por ejemplo, la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, la madre del mundo cristiano, declara que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Declara que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son revelación de Dios. Y todo eso es cierto y verdadero. Pero hay dos puntos más que hacen el plato envenenado. Número uno, no tienen el mismo canon de la Escritura. El problema no está con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros, 4 evangelios, 1 de historia, 1 de profecía y las demás epístolas. 27 libros. En eso es exactamente la Biblia católica como la Biblia del resto del mundo cristiano. Donde difiere es en el Antiguo Testamento. Claro, creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es la base para la doctrina. Pero hay 7 libros que se llaman deuterocanónicos entre los católicos. Ellos mismos le llaman deuterocanónicos. Nosotros le llamamos apócrifos. También los católicos le llaman a los libros agregados al canon de las Escrituras libros pseudoepigráficos. Pero el nombre más usado es deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo y canónico es canon, un segundo canon. ¿Y por qué le llaman un segundo canon? El apóstol San Pablo declara que gracias al pueblo judío, que fue el pueblo escogido de Dios, nosotros recibimos la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha ser judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Y el mismo apóstol responde: mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. No sé si ustedes notaron últimamente que la Iglesia Católica está haciendo mucho énfasis en el Antiguo Testamento como palabra de Dios y que ellos son los depositarios del canon de las Escrituras. Anoche mismo un joven se me acercó y me dijo: pastor, ¿qué le respondo a un grupo de católicos? Porque me dicen que Dios a los apóstoles no les encargó escribir, sino predicar, y que por lo tanto la verdad viene a través de la predicación, no de lo que está escrito. ¿Ok? Hay dos errores, y esto es solo de introducción para lo que vamos a ver nosotros al ir a las raíces de Babilonia. Dos errores, y esto es solo de introducción para lo que vamos a ver nosotros al ir a las raíces de Babilonia. En la Iglesia Madre
la Biblia es palabra de Dios, pero también es revelación de Dios lo que viene a través de la tradición. Y enfatizan mucho que el Señor Jesús no solamente dio la Biblia, pero también les enseñó a transmitir oralmente. Dice que Él les dijo a los apóstoles, predicad el Evangelio. No les dijo, escribid el Nuevo Testamento. Y que a través de esa predicación, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces dice, no todo lo que el Señor Jesús mandó a su iglesia está en la Biblia. Se necesita más que eso. Se necesita la tradición apostólica y la enseñanza de la iglesia. Así que hay dos puntos en los cuales difiere lo que dice la palabra de Dios de lo que dice la iglesia, llamada iglesia cristiana o madre de todas las iglesias. En primer lugar, creen en la Biblia, pero es un canon diferente. ¿Y de quién viene ese canon? La Biblia judía, y San Pablo dice que de los judíos viene la Biblia, que Dios les confió a ellos la palabra de Dios. El canon judío tiene 39 libros el Antiguo Testamento. El canon griego, no el canon hebreo, sino el canon griego del período intertestamentario es el que agrega muchos otros libros, no solamente los 7 que se encuentran en la Biblia católica, extras. El canon griego tiene muchos más libros, tiene 18 libros más. Pero la Iglesia Católica solamente toma de esos 18 extras 7, porque los otros son tan obvios que no son inspirados, que si lo hubieran incluido en la Biblia hubiera sido un ridículo completo, porque habla de cosas que ustedes ni se imaginarían. Son libros apócrifos que se escribieron entre el profeta Malaquías y entre la venida de Cristo. En esos 400 años del periodo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos, hubo 400 años que no hubo profeta de Jehová por la apostasía del pueblo. Sin embargo, se escribieron muchos libros que pretendieron ser inspirados por Dios. Y de esos libros escoge la Iglesia Madre 7 para incluir en el canon, pero no están en el canon hebreo. Esa es una violación directa a lo que dice San Pablo, que las Escrituras nos vienen por los judíos, pero la Iglesia Católica no tiene el canon judío, tiene el canon griego. Y en segundo lugar, que acepta la tradición en lugar de la palabra de Dios. Ahora, el cristianismo primitivo se fundó sobre las Escrituras, totalmente sobre la palabra de Dios. Si ustedes leen lo que los apóstoles enseñaban, todos decían, porque así está escrito. Solamente en el libro de Apocalipsis hay más de 500 citas directas del Antiguo Testamento. En un solo libro con 22 capítulos hay más de 500 citas directas del Antiguo Testamento y hay referencias al Antiguo Testamento en muchas más que las citas directas. Eso nos muestra cuán firmemente basado estaba el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, encuentran de que los apóstoles usaban las Escrituras para enseñar la verdad y la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 17, y podríamos leer muchos pasajes. Dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
Él es el Cristo. Pablo utilizaba las Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías. La predicación, la proclamación estaba basada en la palabra de Dios. Sin embargo, en la iglesia actual, así llamada iglesia madre o iglesia cristiana, no es solamente la Biblia, sino también la palabra de un hombre. Lo que dice ese hombre se considera infalible. El dogma de la infalibilidad papal fue enseñado por siglos en la Iglesia y fue ratificado por el Concilio Vaticano I. Había mucha discusión sobre si lo que decía el Papa era infalible o no dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba dividida al respecto, porque tantos papas habían dicho tantas cosas que después otro papa vino y lo cambió, que eso traía vergüenza a la Iglesia. Pero finalmente, en el año 1870, se proclama el dogma de la infalibilidad papal, haciendo de las palabras de un hombre infalible. ¿Por qué Dios le llama a la iglesia grande, la iglesia madre en Babilonia? Porque eso viene de la antigua Babilonia. En la antigua Babilonia, la palabra del sumo pontífice babilónico era palabra de Dios, y lo que él decía era infalible. No podía ser alterado. Ustedes recuerdan una mención similar con el imperio de los medos y los persas. Cuando el rey Darío dio una ley, dice, es ley, y hasta el día de hoy nosotros usamos esa expresión, es ley de Medo-Persia. Quiere decir, no puede ser cambiada, no puede ser alterada. ¿Por qué? Porque la palabra del pontífice, y así se le llamaba al rey de Babilonia o al rey de los medos y persas, sumo pontífice. También los romanos usaban el mismo título para sus emperadores, sumo pontífice. La palabra de ellos era absoluta, era infalible, no podía ser variada. En la antigua Babilonia se estableció la palabra del rey cuando la enunciaba desde su trono bajo la autoridad del dios Sol, se transformaba en ley. Lo que el rey decía era ley. De igual manera, la Babilonia moderna utiliza la palabra del sumo pontífice como si fuera ley. La palabra de Dios anuncia, declara en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren lo que Dios le dice a su pueblo a través del apóstol San Pablo en segunda de Timoteo 4:1. Le escribe él a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la... Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas.
La diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia babilónica es que la iglesia babilónica sigue las fábulas, las tradiciones, las enseñanzas de hombre en lugar de la palabra de Dios. Miren lo que declara el libro de la iglesia cristiana en la página 54. Dice, el cristianismo se volvió popular. Está hablando aquí de cuando el emperador romano se cristianizó, se convirtió al cristianismo, Constantino. Y dice, el cristianismo, y en gran medida, tal vez aquellos que lo abrazaron solo tomaron su nombre. Eran tan paganos como lo habían sido antes, pero se llamaban cristianos. El error y la corrupción entró ahora en la iglesia como un alud, como un diluvio, como un dique que se rompió. Comenzó a entrar la tradición, la corrupción, el error dentro de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando el mundo se cristianizó después de la conversión de Constantino el Grande. Hasta entonces, la iglesia cristiana había sido una secta perseguida. Para ser cristiano había que esconderse. Estaba proscrita por el Estado. La religión oficial del Estado era el mitraísmo, la adoración al dios Sol. Y cualquiera que levantaba una nueva religión era perseguido. Los cristianos pasaron por terribles tribulaciones en los primeros siglos, perseguidos por el Imperio Romano porque se negaban a adorar al emperador, se negaban a aceptar la palabra del emperador como suprema, no tenían otro Dios sino a Cristo. Y el emperador no podía ser su Dios, no estaban dispuestos a adorarlo. Esto les costó infinidad de tragedias y muertes a la iglesia cristiana en los primeros siglos. Millones de cristianos dieron su vida por ser leales a Cristo. Pero cuando el emperador romano se hace cristiano y da la ley de tolerancia religiosa, en el año 313, Constantino era pagano. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de él. En la próxima diapositiva pueden ver lo que queda de la gigantesca efigie del emperador Constantino el Grande. Esto está en el Museo de los Emperadores sobre el Monte Palatino en Roma. Allí usted puede visitar el Museo de los Emperadores. Estuvimos justamente hace unas 4 semanas atrás y estuvimos viendo las estatuas de los emperadores. La de Constantino solamente le queda la cabeza, como ustedes pueden ver, un pedazo del brazo y un pedazo de la rodilla. Era tan grande esta estatua que si ustedes vieran una persona parada allí en el pedestal, no llegaría hasta la parte de arriba del pedestal una persona, para que se den una idea de lo gigantesco que era esa estatua. Pero ahí abajo está escrito Constantino el Grande, Pontifex Maximus. Ese era el título oficial del emperador romano, sumo pontífice de la religión pagana del mitraísmo. Cuando él se convierte, supuestamente él iba al frente del ejército hacia una batalla en el Bósforo y pasando por encima de un puente sobre el estrecho del Bósforo, tuvo una visión. Esto se conoce como la visión de Constantino. Y allí esa estatua que está en Roma conmemora esa visión. Él subido sobre su caballo, de pronto vio en el cielo el sol brillando. Al mirarlo quedó casi enceguecido, pero vio una nube que se atravesaba delante del sol. Y esa nube tenía la forma de una cruz. El sol quedó cubierto por la nube. Se veían sus rayos salir detrás de la nube en forma de cruz, pero el sol estaba opacado por la nube. Él interpretó eso como un símbolo. Él era supersticioso, como todos los paganos. Y la cruz para él era símbolo del cristianismo, el sol símbolo del paganismo, porque él era adorador del sol.
pero él vio que la cruz cubría el sol y entendió en su imaginación de que eso significaba que el cristianismo debía opacar el paganismo, no eliminarlo, pero que tenía que estar en segunda instancia y el cristianismo por delante, mientras que el paganismo detrás. Escuchó una voz en esa visión de la nube que le decía: con este signo vencerás. Y el signo era: tienes que unir, fusionar las dos grandes religiones del imperio, el paganismo y el cristianismo, y hacer de las dos una sola. Por eso la cruz de Constantino es una cruz con un sol detrás. Y ustedes van a ver que es la cruz adoptada por la Iglesia romana. Para ellos Constantino es el más grande de todos los emperadores porque trajo el cristianismo a todo el imperio romano y a través de él la Iglesia cristiana ganó sobre el paganismo. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. El diablo se encargó de que el paganismo se introdujera en el cristianismo. Y de esa manera se fusionaron las dos grandes religiones. En el año 312 es la conversión de Constantino el Grande. En el año 313 él promulga el edicto de tolerancia religiosa, mandando que se toleren todas las religiones, tanto el paganismo como el cristianismo. Eso viene solo 3 años después de la peor persecución en la historia del cristianismo, bajo Diocleciano. 10 años de persecución tan terrible que literalmente millones de cristianos perdieron la vida en manos del Imperio Romano por no adorar al emperador, por rechazar el paganismo como religión oficial del imperio. Pero ahora el emperador romano se hace cristiano. Imagínense, los que estaban persiguiendo ahora son cristianos. Hubo gozo y alegría, pero lo que no sabían los cristianos era que era el plan maestro del diablo para destruir el cristianismo. Al fusionar las dos, mezcló la verdad con el error, y hoy en día lo que se llama la iglesia cristiana, la grande, la iglesia madre, es una mezcla de ambos sistemas, el pagano y el cristiano, como lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, los templos paganos, los cristianos se reunían en las catacumbas. Ahora que estuvimos en Roma, fuimos a visitar las catacumbas, los lugares donde los cristianos tenían que reunirse escondidos. Las catacumbas eran cementerios debajo de la tierra en la ciudad de Roma, y ahí tenían que reunirse los cristianos. No tenían iglesias. Por 300 años la iglesia cristiana existió bajo cuerda, escondida, porque eran perseguidos. No tenían libertad de culto, no tenían libertad de religión. Tenían que hacer sus cultos a escondidas, a costa de perder su vida. Por eso se escondían. Pero ahora, al hacerse Constantino cristiano, los templos gigantescos del paganismo se transforman ahora en iglesias cristianas, como pueden ver el famoso Panteón en Roma. En la diapositiva que sigue pueden ver una pirámide egipcia al frente y el Panteón detrás. El Panteón romano, ahí pueden ver otra foto, era el lugar donde estaban todos los dioses paganos. Panteón quiere decir lugar de todos los dioses. Hoy en día para nosotros Panteón es un cementerio, pero en realidad tienen que entender que en la mentalidad pagana, los dioses que ellos adoraban una vez habían sido hombres que vivieron en esta tierra. ¿Se acuerdan los romanos? Todos sus dioses eran guerreros, valerosos, hombres importantes que después de morir llegaron a ser dioses. Por eso los iban a visitar al Panteón, era la tumba de los hombres importantes. De allí que la palabra Panteón hoy en día significa un cementerio. Pero en la época del Imperio Romano era el cementerio de los emperadores, el cementerio de los hombres importantes. Pero como llegaron a ser dioses y los adoraban, era un templo sagrado de adoración a los muertos.
Esto la Biblia lo condena y le llama abominación, el tener culto a los muertos o el consultar a los muertos. La Biblia dice que es abominación para con Jehová cualquiera que consulte a los muertos. Es más, la palabra de Dios dice que por esta razón Dios mandó a destruir a las ciudades que vivían en Palestina. Y no es solamente culto a los muertos, es culto a Satanás y a sus demonios. Por ejemplo, en Salmo 106, en el Salmo 106, dice en el versículo 34 en adelante: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Eso hablábamos anoche, ¿verdad? Que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo separado, que no debemos adoptar las costumbres del mundo que nos rodea. Al contrario, debemos ser un pueblo distinto, diferente. Pero dice que el pueblo de Israel, en lugar de destruir a los pueblos que Jehová les mandó que destruyeran, se mezclaron con las naciones, versículo 35. Aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, versículo 36, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Así se contaminaron con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Note que Dios le llama prostitución espiritual, adorar a los ídolos de Canaán, adorar a los demonios. Pero en realidad, ¿a quienes estaban adorando al adorar los demonios? Bueno, vamos a ver, aquí está haciendo referencia a lo que el pueblo de Israel hizo en Baal Peor. Si ustedes se fijan su referencia en el Salmo 106, versículo 37, tiene una letrita pequeña en mi Biblia, una letra M, y me lleva a Números 25. Y si ustedes van a Números 25, van a ver lo que dice allí. Números capítulo 25, versículo 1, dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y bebió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra ellos. Ahora, ¿qué era esto de acudir a Baal Peor, de comer lo sacrificado a los dioses de los cananeos? Si vuelven otra vez al Salmo, van a notar qué interesante lo que dice. Esto es en el Salmo 106. Miren de lo que viene hablando. Versículo 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. En Números dice que comieron los sacrificios a los dioses de los cananeos. Pero aquí el Salmo dice que comieron los sacrificios a los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. La ira de Dios se despertó porque dice que ellos se contaminaron con los ídolos de Babilonia. Comieron los sacrificios a los muertos. Pero en Números 25 dice que eran los sacrificios a los dioses de Babilonia. Vamos a ver un poquito el origen del culto a los muertos para que ustedes entiendan por qué Dios le llama a la iglesia que salió de la unión del paganismo con el cristianismo Babilonia.
En la antigua Babilonia, el rey era supremo, era Dios en la tierra. El rey de Babilonia era adorado como si fuera Dios. Su palabra era infalible. Lo que él decía era palabra de Dios. Era representante de Dios en la tierra. De allí el título sumo pontífice. En un momento vamos a ver de dónde viene ese título, de la antigua Babilonia y cómo se pasó de nación en nación hasta llegar a Roma. El Imperio Romano, ya lo vieron ustedes en la estatua de Constantino y de todos los demás emperadores. Si van al Museo de los Emperadores, van a ver que ese era el título oficial de los emperadores romanos. Sumo pontífice, o en latín pontifex maximus. Ahora, ¿quién era el sumo pontífice? El primer rey de Babilonia fue Nimrod. Cuando él murió, la doctrina de la inmortalidad del alma fue enseñada, que es la primera mentira del diablo, que no estaba realmente muerto Nimrod, sino que Nimrod, su cuerpo había vuelto a la tierra, pero su espíritu había ascendido al cielo y ahora era Dios y era adorado en la forma del dios Sol. De ahí viene la adoración y el culto a los muertos y la adoración y el culto a los dioses de Babilonia. Cuando el cristianismo se paganiza o cuando se cristianiza, los templos paganos a los dioses de Babilonia se transforman en templos cristianos. Por ejemplo, uno de los templos más impresionantes de la antigüedad era el templo al dios Zeus en Roma. Ese templo estaba en lo que se conoce como la Acrópolis de Roma o la parte alta de Roma. En la vía Apia, a ambos lados estaban todos los templos. El templo ya no existe sino ruinas, pero una reconstrucción de ese templo con las columnas, con los capiteles y todo lo que quedaba está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y tuvimos la oportunidad de visitar hace unas semanas atrás el museo en Pérgamo en Berlín. Y ahí ustedes pueden ver lo impresionante del templo al dios Zeus. Nuevamente, era un templo para el culto a los muertos. Pero también se ofrecían sacrificios a esos dioses y se comían de esos sacrificios, que era el sacrificio a los muertos. Se ofrecían sobre las tumbas de los dioses. Y una vez que se ofrecía el sacrificio a los dioses, entonces la gente comía de ese sacrificio. De eso está hablando en Números capítulo 25. El dios Zeus era un guerrero valeroso que luego llegó a ser Dios y era adorado en la forma de Zeus o Júpiter, que es el mismo. Y es interesante que la estatua principal del mundo cristiano es la estatua del dios Júpiter. Solamente que no se llama Júpiter, es la estatua de San Pedro. Miren ustedes esa estatua allí en la pizarra. Estuvimos allí hace exactamente 4 semanas atrás. Tomamos varias fotos, una cantidad de fotos de esta estatua, y en todas las enciclopedias, aún los guías de turismo dentro del Vaticano nos dicen que la estatua de San Pedro no es San Pedro, es el dios Júpiter. La estatua es mucho más antigua, fue construida 200 años antes del nacimiento de Cristo. Y esta estatua, si ustedes notan, tiene el rayo solar encima. El rayo solar es la rueda que representa que Júpiter está bajo la jurisdicción del Sol. Esa estatua hoy en día se venera como la estatua del apóstol San Pedro en la Basílica de San Pedro, que está construida. Esa estatua hoy en día se venera como la estatua del apóstol San Pedro en la Basílica de San Pedro, que está construida en el mismo lugar donde antes estaba el templo principal
al dios Júpiter en Roma. O sea, el mismo edificio que se usaba para adorar al dios pagano, ahora se utiliza, bueno, cuando digo el mismo edificio, se utilizó. Finalmente, ese templo fue destruido y en su lugar se levantó la Basílica de San Pedro. Y hoy en día la misma estatua del dios pagano, que era el dios Júpiter o Zeus, está ahora dentro de la Basílica de San Pedro como la principal estatua representando a San Pedro. Nosotros tuvimos que hacer cola para sacar fotos de la cantidad de gente que había. Los turistas se amontonan en esa estatua para sacarse fotos. Y como la estatua está arriba de un pedestal alta, solamente le pueden tocar el dedo del pie y está tan gastado de tanto que lo tocan o lo besan que ya está totalmente brilloso, aunque la estatua es negra de una aleación de metales. El dedo está brilloso de tanto que lo veneran y lo tocan. Los paganos antes adoraban la estatua del dios Júpiter. Ahora le llaman Peter, nomás le sacaron el Ju y quedó Peter. Esa es la paganización del cristianismo o la cristianización del paganismo. Y en otra diapositiva que sigue ustedes pueden ver a la estatua de costado y pueden ver cómo el rayo del dios Sol cae sobre la estatua, tal cual como estaba en el templo pagano. Allá pueden ver la entrada sobre el altar mayor. Atrás, eso que brilla en la foto de la derecha, es el altar mayor de la Basílica de San Pedro en Roma, y pueden ver cómo el rayo del sol entra de la cúpula, y después les voy a explicar lo que es la cúpula y la penetración en la cúpula del dios Sol, y llega hasta la estatua de San Pedro. Las mismas imágenes de adoración al sol del paganismo todavía se siguen viendo en Roma. Esa copa que la Biblia le llama abominación a Jehová. Y leamos lo que es abominación a Jehová. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Dios dice lo que es abominación. Podríamos leer desde el capítulo 17 para que viéramos lo que es abominación. Deuteronomio capítulo 17. Dice el versículo 2 y 3. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, o se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército de ellos, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, y la cosa pareciera en verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta abominación, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Noten que Dios le llama abominación el culto a los dioses ajenos, al sol, a la luna, al ejército de ellos, porque esto es paganismo. Esto viene de la antigua Babilonia, y Dios dice, te lo he prohibido. En el capítulo 18 de Deuteronomio, amplía más lo que es abominación. Y recuerden que en la copa está abominación, es lo que ha dado a beber a todas las naciones. Dice el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera
que comete estas abominaciones. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios mandó a destruir esas naciones porque hacían cosa abominable a sus ojos, que era el culto a los muertos, el consultar a los muertos. Cuando se consultaba a un dios pagano, se estaba consultando a los muertos. Era espiritismo en forma directa. ¿Se acuerdan ustedes que el rey Saúl consultó a quién? A la pitonisa de Endor. ¿Y qué era una pitonisa? Una mujer que consultaba a los muertos. Y por eso murió el rey Saúl, dice la Biblia, por haber consultado a una pitonisa. En el libro de Isaías, en un capítulo y versículo muy conocido para nosotros, nos habla de esto mismo. El contexto del versículo, ese que dice a la ley y al testimonio. Miren cuál es el contexto de ese versículo. Isaías capítulo 8. Dice el versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. ¿A quién hay que temer? Temed a Dios. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por tropezadero, para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, versículo 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que Dios dice que no se puede consultar a los muertos, sino que hay que consultar ¿a quién? A Jehová, a la ley y al testimonio. Y si viola el testimonio de la palabra de Dios, es abominación para con Jehová. Pero ¿notaron ustedes de esto lo que dice? Dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos. Cuando una persona va a consultar a una adivina o a un encantador, está consultando a los muertos. Pero ya vimos nosotros que los sacrificios de los ídolos de Canaán, que eran los sacrificios a los muertos, era sacrificio a los demonios. Esto es satanismo. Anoche leímos el pasaje de 1 Corintios. Dios dice que no podemos adorar a Dios y a Baal. No podemos tomar de la mesa del Señor, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos consultar a los muertos por los vivos. Ahora, este es un asunto muy importante porque la Biblia le llama abominación. Y todas las religiones falsas están basadas en el culto a los muertos. Todas las religiones falsas están basadas en el culto a los muertos. El shintoísmo, el taoísmo,
el budismo, el brahmanismo. Estoy hablando de todas religiones paganas que se adoran, y los adoradores de estas religiones están en el Japón, en la China, en la India. Las religiones orientales que les llamamos nosotros, todas están basadas en el culto a los muertos. Los babilonios, su culto era a los muertos. Los griegos, los romanos. La base misma de la religión es el culto a los muertos. Los dioses eran hombres que habían muerto, a los cuales se les consultaba y habían llegado a ser dioses. Y tú dices, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el cristianismo hoy en día, hermanos? Cuando usted mira la religión madre y muchas de las hijas que salieron de ella, ¿a quiénes se elevan los rezos? Cuando se reza el rosario, ¿a quién va dirigido el rosario? 19 oraciones son a la Virgen María, y la Virgen María está muerta. Cuando usted le reza a San Martín de Porres o a cualquiera de los santos de la religión popular, ¿a quién le está rezando? Ninguno de los santos. Es más, no se puede llegar a ser santo en vida. Tiene que estar muerto para que sea santo, y tiene que ser canonizado por la Iglesia. Ahora, ¿cuántos santos canonizó Juan Pablo II? Más de 2.800 muertos los canonizó, y canonizarlo quiere decir que ahora la gente les puede rezar, les puede orar a ellos, les puede pedir favores y se puede tener un culto a esos santos. Cada iglesia está dedicada a un santo en particular. Es una fábrica de santos la iglesia popular, una fábrica de santos en el sentido de la canonización. Ya hasta Juan Pablo II va en aras de canonización. Tan pronto como mueren comienza el proceso para canonizarlos. Pero según la iglesia tienen que pasar por lo menos, ¿cuántos años? Para llegar a canonizarlos tienen que pasar 2 generaciones. El proceso tiene que pasar 5 años, pero ahora quieren cambiar las reglas de la canonización para poder canonizar más rápido. ¿Cuál es la importancia de canonizar a los muertos? Para poderles rezar, para poderles pedir, para el culto a los muertos. Y la Biblia dice que es abominación a Jehová cualquiera que consulte a los muertos, y por esas abominaciones Jehová echó a esas naciones de delante de sí. Pero hoy en día la iglesia popular está basada en eso, los rezos a los muertos. Ahora, hermanos, ¿qué creen ustedes que son las apariciones de la Virgen María? ¿Ustedes creen que en verdad es la Virgen María que se aparece? Hermanos, qué casualidad que se apareció un día 13 del mes de mayo la Virgen de Fátima por primera vez, y cada 13 por 6 meses se volvió a aparecer. ¿Saben ustedes que en la religión babilónica el número 13 es un número mágico? Es un número de brujería, es un número poderoso en la brujería. Lean ustedes un poquito de la religión babilónica y van a ver cuán importante es el número 13. Y cuán importante en la religión babilónica son las apariciones de los muertos, porque en eso se basa el culto a los muertos. Por eso Dios le llama la Babilonia moderna a la iglesia madre Babilonia la Grande, porque son las mismas prácticas y creencias de la Babilonia. Vayamos un poquito a ver el origen de todo esto. Vamos a ver dónde comenzó esta antigua Babilonia. Apocalipsis 17, 18 nos dice, eso es la slide 83. La mujer que has visto es la gran ciudad
que reina sobre los reyes de la tierra. Slide 83. Noten, la mujer y la ciudad son una y la misma cosa. La mujer que has visto es la gran ciudad. La gran ciudad es Babilonia, se llama la ramera, la prostituta. Ahora, ¿qué evidencias tenemos nosotros de que esta mujer es realmente la Roma papal hoy en día? Vamos a repasar rápidamente las características que vimos anoche, rapidito, y luego vamos a ir al origen de todo esto en la antigua Babilonia. Primera característica, dice Apocalipsis 17:3, y anoche vimos 10 características, ¿se acuerdan? No las pudimos ver, ahora vamos a ver su cumplimiento. Una de esas características es que es culpable de blasfemia, está llena de nombres de blasfemia, dice. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 dice, y tenía sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué cosa es blasfemia? Porque esta mujer es culpable de blasfemia y está sentada sobre una bestia que también tiene nombres de blasfemia. Recuerden que la bestia representa el poder político, la mujer el poder religioso, pero en la antigua Babilonia los dos estaban unidos en un individuo. El rey de Babilonia llevaba el título de rey, pero también de sumo pontífice de las religiones, o sea, de los secretos de Babilonia. Se les llamaba los misterios de Babilonia. Y a los iniciados en los misterios se les llamaba los caldeos. ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes leen en la Biblia que el rey mandó a consultar a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos? Esa es la religión de Babilonia, es la religión del culto a los muertos, la religión de los dioses falsos de Babilonia, la adivinación, astrología. Todo eso era parte de la antigua Babilonia. Ahora dice que esta mujer que está sentada sobre la bestia, la mujer es blasfema y la bestia también tiene nombres de blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Ok? Veamos lo que dice la palabra de Dios en San Juan en el capítulo 10. San Juan en el capítulo 10. El Señor Jesús dijo, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, ¿por cuál de todas ellas me apedreáis? Muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pregunto, ¿era Jesús blasfemo? ¿Por qué? Porque él era Dios, pero un hombre que siendo hombre se haga pasar por Dios o se haga adorar como Dios, ¿es una qué? Bueno, la primera bestia, Babilonia, tiene un nombre de blasfemia, porque el rey de Babilonia se hace adorar como Dios. Todas las bestias son blasfemas, porque todas ocuparon el lugar de Dios. Y cuando hablo bestias me refiero a los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los emperadores, ya vimos, también eran representantes de Dios en la tierra y todos se hacían adorar. El problema por el cual el pueblo cristiano, la iglesia cristiana fue perseguida en el imperio romano era porque no adoraban al emperador. La ley romana decía que si usted era ciudadano o habitante del imperio romano, a lo menos una vez al año, tenía que adorar al emperador. Y tenía que tener un certificado que mostrara que usted le echó incienso al emperador y lo adoró. Y tenía que tener un certificado que mostrara que usted le echó incienso al emperador y lo adoró.
Y si no tenía el salvoconducto, no podía viajar dentro del Imperio Romano, no podía hacer transacciones comerciales, no podía comprar propiedades ni vender propiedades. El certificado que tenía que mostrar era que usted era ciudadano del Imperio Romano o residente en el Imperio Romano, y para tener ese ID tenía que adorar al emperador. Adorar al emperador significaba reconocerlo como supremo, como Dios en la tierra, y les tenía que jurar la lealtad al emperador. Bueno, cuando usted se hace americano, también tiene que jurar lealtad a los Estados Unidos, y todos los países exigen lealtad, pero no están diciendo que son dioses y que hay que adorarlos. Pero en el Imperio Romano, para usted hacerse ciudadano del Imperio Romano y tener los derechos de comprar, de vender, de moverse dentro del Imperio Romano, había que tener el salvoconducto diciendo que usted había adorado al emperador a lo menos una vez al año. Todos eran blasfemos estos poderes. Ahora, ¿por qué Dios dice que la iglesia en el tiempo del fin, a la cual le llama prostituta, es Babilonia? Bueno, una de las características es que es blasfema. ¿Qué cosa es blasfemia, dijimos? Siendo hombre, hacerse igual a Dios. Ahora leamos lo que la Iglesia romana ha declarado con respecto al Papa. El Papa León XIII declaró: nosotros ocupamos en esta tierra, refiriéndose a los pontífices romanos, el lugar de Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título oficial del obispo de Roma? Vicario de Cristo. El vicario de Cristo. Y vicario quiere decir el que toma el lugar de un vicario. Por ejemplo, el vicario del Papa es el que representa al Papa en un país, se le llama el vicario. Y el vicario de Dios en la tierra es el obispo de Roma, el que toma el lugar de Dios. Eso de por sí es una blasfemia, pero lo está diciendo el mismo Papa León XIII. Nosotros ocupamos en el lugar del Dios Todopoderoso. Noten la Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, en el volumen 2, bajo el artículo Papa, en la página 26, dice así: el Papa es el vicario de Cristo. Noten la palabra vicario, representante de Cristo en la tierra, solo soberano de los fieles. El Papa es rey de reyes y señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. Y sigue diciendo: el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Eso lo dice la Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, a la cual el Papa Pío IX le llamó una fuente de luz y de verdad a esta enciclopedia. Fuente de luz y de verdad. Y esa enciclopedia dice que el Papa es Dios en la tierra. Ahora, noten cómo sigue diciendo: el Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Y estoy presentándoles solo una declaración de la enciclopedia. He coleccionado más de 50 declaraciones en distintos concilios donde se declara que el Papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Por qué creen que le llama Santo Padre? Su santidad, ese es un título que pertenece solo a ¿quién? Imagínense llamarle su santidad o Santo Padre. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica: solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre.
Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Ahora, hermanos, ¿no es esto una blasfemia? Y él puede declarar quiénes son santos también, porque el Papa es el único que puede canonizar. Ni un concilio puede canonizar, ni un cardenal puede canonizar. El único que puede canonizar es un Papa. ¿Por qué? Porque solo un superior puede canonizar a un inferior. Y como el Papa es igual que Dios, Él es el único que puede hacer santo, declarando santo a un muerto. Todo esto viene de la antigua Babilonia. ¿Qué dice la palabra de Dios de todo esto? Vean San Mateo capítulo 23 y versículo 9 lo que dice. Santo Padre, ¿así hay que llamarle? No llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Y nuevamente, Mateo 18:13, ¿por qué me llamas santo? Ninguno hay santo sino uno. ¿Quién es? Dios. Miren lo que sigue diciendo la enciclopedia bajo el artículo Papa. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué dice la Biblia de esto? Apocalipsis 17:14, ahí mismo donde estamos leyendo sobre esta mujer, la ramera, que es una blasfema, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Pelearán contra el Cordero y Él los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Quién es Rey de reyes y Señor de señores? Él es el único que merece ser llamado así. Sin embargo, llevan títulos de blasfemia. Esa es una de las características que muestran que la Roma actual cumple las características de la Babilonia mencionada en Apocalipsis 17. Por eso el Papa ostenta una triple corona, sigue diciendo, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que ellos. El Papa es más grande que los ángeles del cielo, dice la enciclopedia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Apocalipsis 13:6, hablando de este poder llamado la bestia, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esos son los ángeles. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra su tabernáculo y blasfemia contra los que moran en el cielo. Y como el Papa es más grande que los ángeles, mire lo que puede hacer el Papa. Página 29 de la Enciclopedia Católica. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa excomulgó a Martín Lutero. El Papa excomulgó a Jerónimo y a Hus. El Papa excomulgó a Wycliffe. Todos los grandes hombres de Dios que predicaron la palabra de Dios fueron excomulgados por el Papa. Y dice que también puede excomulgar a los ángeles del cielo si erran de la fe, como Martín Lutero. Y no solamente esto, miren lo que se atreve a hacer. El Papa tiene tan grande autoridad y poder. Próxima slide. El Papa tiene tan grande autoridad y poder. Próxima slide. El Papa tiene tan grande autoridad y poder
que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes de ¿quién? Las leyes de Dios. Estaba profetizado en la palabra de Dios. ¿Pensará en cambiar los tiempos? Y la ley, Daniel 7:25. ¿Qué otra cosa es blasfemia? San Marcos 2. Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ahora, hermanos, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? ¿Pero él perdonaba los pecados? Porque era hombre, pero también era Dios. Pero cualquier ser humano que diga que tiene poder para perdonar los pecados, está tomando el lugar de Dios. En el libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, en la página 47 dice: en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace, por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Ahora notaron, dice, como Dios es el único que perdona pecados, y el sacerdote también los puede perdonar porque el Papa lo autoriza a hacerlo, entonces el sacerdote tiene que ser Dios. Qué razonamiento tan ilógico, ¿verdad? Mi razonamiento sería, si solo Dios perdona los pecados y un hombre dice que puede perdonar los pecados, la conclusión es: ese hombre es un blasfemo. Pero el libro de San Alfonso dice, si solo Dios perdona los pecados y el sacerdote perdona los pecados, entonces el sacerdote tiene que ser Dios. Esa es la conclusión a la que llegan. Gracias a Dios que hoy en día hay la liberación para poder leer y escribir, pero la gente de antes no tenía la misma, no conocía la Biblia, no tenían la Biblia en sus manos, no podían leer las verdades que tú y yo conocemos hoy en día. Miren lo que sigue diciendo en el libro de San Alfonso, y esto está citando al Papa Inocencio III, dice así: el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir ego te absolvo a peccatis tui, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Ahora, hermanos, esto de perdonar, esa era prerrogativa de los reyes. Eso viene de la antigua Babilonia. ¿Por qué creen ustedes que aún en una democracia donde el que manda y el que gobierna es el pueblo, todavía le dejan la prerrogativa de perdonar a un reo la vida, al gobernador o al presidente? ¿Quién dijo que un presidente tiene la prerrogativa de perdonar la vida o de quitar la vida? En una democracia es lo que decide el pueblo. Pero ¿de dónde viene esto que los reyes pueden? Si el rey extendía el cetro, vivía. Si el rey no extendía el cetro, moría. Si el rey perdonaba, estaba perdonado. Si el rey no lo perdonaba, moría. Esto viene de la antigua Babilonia. La prerrogativa de perdonar la vida, de perdonar los pecados. Otra característica, y esta es más obvia, la de blasfemia. Teníamos primero que ver lo que es blasfemia, pero vayan de vuelta a Apocalipsis 17. Esta mañana hablamos de cómo estaba vestida la mujer. La mujer estaba vestida ¿de qué colores? Púrpura y escarlata. Ahora miren por favor, la mujer vestida de púrpura. ¿Cómo se le llama a los prelados papales? Los purpurinos. Y los cardenales, ¿por qué se les llama cardenales? Está vestida de púrpura. ¿Y qué más? Púrpura, vean el color violeta. ¿Y el otro color cuál es?
Escarlata. Los cardenales se visten de escarlata. Los obispos se visten de púrpura. Cuando ustedes leen el purpurino, se está refiriendo a un obispo, porque esos son los colores de la iglesia con las cuales viste a su pueblo. Miren la próxima slide. Al sumo pontífice vestido de escarlata. Y miren por favor el sombrero. En un momento más vamos a hablar de ese sombrero y lo que eso significa y de dónde viene. Bueno, no será hoy porque ya el tiempo se nos acabó en esta noche. Púrpura y escarlata son los colores que usa esta mujer. Y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, dice la Biblia. Otra característica, y voy más rápido, no tengo tiempo de demorarme mucho más. La mujer se le llama madre, versículo 6 de Apocalipsis 17. En su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Ok? Apocalipsis 17 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Hermanos, se le llama madre de las rameras. Quiere decir que es una iglesia madre. Y si es una iglesia madre, tiene que tener ¿qué? Qué interesante que hasta el día de hoy se le llama a esta iglesia la iglesia madre. Y cuando el obispo de Roma habla de sus hijos, de las iglesias que salieron, dice necesitan volver de vuelta al seno de la madre. Y el movimiento ecuménico, hermano, es para traer de vuelta a los hermanos separados a la comunión con Roma. Por cierto, hace unas 3 o 4 semanas, cuando la iglesia anglicana, ustedes saben que ya hay 3 grandes iglesias que se han unido. La más impresionante es la iglesia ortodoxa griega, porque era más grande que la misma iglesia católica, y ahora se han fusionado. Han vuelto a estar en plena comunión. Quiere decir que un sacerdote ortodoxo puede oficiar misa en una iglesia católica. Un sacerdote católico puede oficiar misa en una iglesia ortodoxa, griega o rusa, cualquier iglesia ortodoxa. Ya están en plena comunión. Si usted se bautiza en la iglesia ortodoxa, es miembro de la iglesia católica. Y si usted se bautiza en la iglesia católica, los ortodoxos lo aceptan como miembro también. Pero la iglesia ortodoxa bautiza por inmersión, la iglesia católica por aspersión. Sí, la iglesia ortodoxa bautiza por inmersión. Y sin embargo, están en plena comunión. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa aceptó la supremacía del obispo de Roma por encima del obispo de Constantinopla. Y al haber aceptado al Papa como cabeza de la iglesia, están en plena comunión con Roma. La otra iglesia que firmó un tratado es la iglesia luterana, echando abajo 500 años de reforma. Y sobre el tema que se firmó el trato es sobre la doctrina de la justificación por la fe. Y la otra iglesia que ha firmado contrato con Roma es la iglesia anglicana o episcopal, la iglesia de Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra acaba de confesar la fe católica y se acaba de hacer católico en plena comunión. No tuvo que ser rebautizado, lo aceptaron como miembro porque viene de la iglesia anglicana, porque ya tienen concordato. Y los concordatos fueron en 2 áreas muy importantes, en 3 áreas. El concordato es en oficio sagrado, o sea, un sacerdote ordenado o pastor ordenado en las iglesias luteranas, episcopal o ortodoxa, puede oficiar y puede ser sacerdote católico. Una es oficio sagrado, la otra es Eucaristía. Eucaristía es la misa, es válida en cualquiera de esas iglesias. Y en la tercera área es el bautismo. El bautismo sí es tomado en la iglesia anglicana, episcopal, ortodoxa, si es tomado en la iglesia anglicana, episcopal, ortodoxa o luterana, es válido en la iglesia católica.
Todas estas cosas, y hay más, porque hay muchos más que han firmado ya concordatos con Roma. El ecumenismo va mucho más rápido que lo que nos imaginamos. Por eso la Biblia dice que es la madre de las rameras, porque las hijas son iguales que la madre. Tiene hijas rameras que también han caído. Y una última característica en esta hora, Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No es ningún secreto que la Iglesia romana persiguió a través de la Santa Inquisición literalmente a millones de cristianos. El Papa Juan Pablo II en la Misa de Gallo, el domingo, le llaman Misa de Gallo porque es a la hora que cantó el gallo, antes de la salida del sol. Ahí pueden ver una foto a Juan Pablo II frente al Coliseo romano, celebrando la misa. Todavía está oscuro, ustedes ven, está oscura la foto. Y en esa misa pidió perdón en el año del jubileo, el año 2000, por los crímenes de la Iglesia que cometió en los años de la historia. Pidió perdón en nombre de la Iglesia por haber perseguido y por haber matado a tantos cristianos, reconociendo de que sí lo hizo, pero eso no quita el hecho de que cumple la profecía. La mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Miren esta característica, qué interesante. Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Son 7 qué? Montes. ¿Se sorprenden ustedes de saber que la ciudad del Vaticano es una ciudad asentada sobre 7 montes? Los montes son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Aquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal. Eso lo aprendí de Cristian. Capitolio, sí. El orden de los factores no altera el producto. Son 7 montes sobre los cuales está asentada la ciudad de Roma. Y la Biblia dice que está sentada sobre 7 montes. Ahora Dios utiliza esos montes como símbolo de algo también, pero no quita el hecho de que esta mujer está sentada sobre 7 montes. Ahora, el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, es una ciudad que en esa época, cuando Juan escribió, no le dijo que reinará, sino es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Quiere decir que se refería a Roma. Cuando Juan escribió esto, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Pero Roma cayó como imperio, pero siguió a través del papado gobernando al mundo. Y todavía tiene su influencia alrededor del mundo. Y vamos a ver el día de mañana que esta influencia va a llegar nuevamente a dominar la tierra entera como en la Edad Media. Ahora, hermanos, nosotros quisiéramos seguir en esta noche, nos hubiera encantado tener una vigilia, ¿verdad?, hasta más tarde, pero no tenemos el uso de el templo porque quienes nos lo prestaron tan amablemente lo van a usar en esta noche. Mañana vamos a continuar este seminario y mañana ya no tenemos el límite de tiempo cuando terminar. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde, pero vamos a seguir hasta la hora que terminemos. Y el lunes estaremos en el Bronx, terminando el seminario allá en el Bronx. ¿Okay? Así que todavía nos quedan 3 presentaciones, 2 mañana y una el lunes. Hemos visto en esta noche el cumplimiento de algunas de esas características y por qué Dios le llama a Roma la Babilonia moderna. Mañana lo que vamos a ver será mucho más impresionante que lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a ir a ver las raíces de la antigua Babilonia. Acabo de estar en el Museo de Pérgamo, en Berlín,
Y ahí saqué una cantidad de fotos de la antigua Babilonia. Se van a impresionar de ver. Todo lo que dice la palabra de Dios llega a cobrar vida delante de nuestros ojos al ver esas fotos que nos muestran el origen de la antigua Babilonia. Y ustedes van a ver de dónde viene todo lo que el mundo cree hoy en día en cuanto a religión. Todo tuvo su raíz en la antigua Babilonia. Van a poder ver incluso monumentos honrando al primer rey de Babilonia, a Nimrod. Saqué fotos de todo eso en el Museo de Pérgamo en Berlín. Es impresionante, hermanos, y vamos a ver el origen de la antigua Babilonia y cómo se fue traspasando el poder de Babilonia a los persas, de los persas a los griegos, de los griegos a los romanos y de los romanos al papado. Esa es la continuidad de poder que ha habido desde la época de la antigua Babilonia. Y el que dude todavía de quién es la ramera del Apocalipsis es porque no puede ver las evidencias históricas que Dios nos da y las características que se cumplen exactamente. ¿Qué hacemos con toda esta información que hemos recibido? En primer lugar, si esto no te lleva a ti a confirmarte en tu adoración al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, si esto no te lleva a reconocer que el único que merece tener la honra y la gloria porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, entonces, si no entiendes esto, no hay otra manera que Dios te pueda abrir los ojos. Cristo dijo, ni aunque se levantara uno de los muertos, ni así creerían. Tienen la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en la parábola del rico y Lázaro? Donde le dice, Señor, deja que vaya y avise a mis hermanos. Y dice, no necesitas venir de los muertos. Es una parábola figurada, dice, porque tienen a Moisés y a los profetas. Y si no escuchan a Moisés y a los profetas, menos escucharán, aun si se levanta uno de los muertos. Si tú viendo la palabra de Dios no crees, ¿qué más puede hacer Dios para hacerte creer? En segundo lugar, esta información en muy poco tiempo no va a poder ser compartida públicamente. Vienen leyes restrictivas bajo el nuevo orden mundial, donde estos tipos de mensajes tan abiertos como se están dando ahora no se van a poder dar. Ya hay muchos países del mundo donde estos mensajes ya no se pueden predicar. No se puede hablar de esta manera porque se está atacando a la iglesia principal. Yo lo que he hecho en esta noche es leer la Biblia y leer la enciclopedia. Y ustedes sacan su conclusión si lo que hemos visto en esta noche cumple o no la profecía de la palabra de Dios. Por eso necesitamos compartir estas cosas ahora mientras hay libertad. Las libertades de esta nación muy pronto van a ser quitadas, hermanos. Es más, bajo declaración jurada, el expresidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Neil Wilson, declaró que el sentimiento anticatólico que manifestaba la Iglesia Adventista era heredado del pasado de los reformadores, pero que ya la Iglesia no comparte esas mismas declaraciones y sentimientos, que ahora trabajamos con las otras iglesias y no las atacamos. Eso está en el registro oficial de la Corte, en una demanda donde el expresidente de la Iglesia Adventista declaró que todo esto fue puesto en el pasado y que esto es basura que heredamos. Esa es la palabra que se usa ante el juez, que el sentimiento anticatólico de la Iglesia Adventista es basura y que ya nosotros no compartimos esos sentimientos. Quiere decir que el estar diciendo esto aquí no es lo normal que usted va a escuchar ni aún dentro de la Iglesia Adventista, porque ya no se predica. No es lo normal que usted va a escuchar ni aún dentro de la Iglesia Adventista, porque ya no se predica en forma abierta
este tipo de mensaje, quién es la ramera, quién es Babilonia, quién es la bestia y qué es la marca de la bestia. Que Dios nos ayude para que al entender estas cosas podamos compartirlas con otros hermanos. Porque vendrá la hora cuando anhelarán escuchar estas cosas y no las van a poder escuchar. Y quienes las prediquen estarán en la cárcel, hermanos. Eso es lo que nos espera según la profecía. Seremos llevados ante los tribunales, ante las cortes, y quienes nos llevarán serán nuestros propios hermanos de antaño por predicar estas verdades por las cuales los reformadores dieron su vida. Martín Lutero dijo, ¿quieren saber quién es el anticristo? Está sentado en su trono en Roma. Eso dijo Martín Lutero. Wycliffe, el primer reformador, el lucero de la reforma, dijo, el anticristo es el mismo que domina al mundo y su trono está en Roma. Todos los reformadores predicaron esto. Nosotros somos herederos de esa verdad que les costó la vida a muchos mártires y nos costará también a nosotros la vida seguir predicando esto. Valoricemos estas verdades porque aunque suenan fuertes y anticatólicas, es la verdad de la palabra de Dios. Y no podemos cambiar lo que Dios escribió. Que Él nos ayude a ser leales para predicar este mensaje de desenmascarar el error, la mentira. Y si alguno todavía está en Babilonia, Dios dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Diga, hermano. Amén. Amén. Bueno, no es que solo nosotros, hay muchos.